primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer una historia del rey David. Un hombre que luego que inició, antes de iniciar su reinado, ya se veía que iba a ser un hombre muy exitoso para la guerra. Antes de ser rey, derrotó a un gigante. O sea, el tipo era elegido por Dios para dirigir al pueblo de Israel. Y le estaba yendo bien a David cuando llegamos a esta parte de la historia, en primero de Crónicas 21. Había ya derrotado varios de sus enemigos, estaba teniendo un reinado exitoso, ¿sí? Le estaba yendo bien, y el versículo 1 del primer libro de Crónicas 21 dice lo siguiente: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Satanás conspiró, es decir, planificó algo en contra de Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Muchas veces las decisiones que tomamos son inducidas por Satanás. Así que ojo y mucho cuidadito con lo que hacemos, ¿sí? Porque muchas veces creemos que somos nosotros, pero a veces es Satanás que busca la forma de enredarnos un poco y conspira en nuestra contra y nos induce a hacer cosas que no debemos hacer. Y eso es lo que le pasó al rey David. Además, aparte de ser un rey muy exitoso, esto no lo hacía exento a los ataques del enemigo, a la conspiración de Satanás. Y dice que en el versículo 2 que, inducido por Satanás, David dijo a Joab y a los comandantes del ejército — Joab era el general del ejército — vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan, es decir, un territorio. Luego tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Como eran tiempos de guerra, el rey, inducido, no se te puede olvidar, inducido por Satanás, tomó la determinación de contar cuántos soldados tenía para la guerra. A él le había ido bien sin contar sus soldados. Había capítulos anteriores, había conquistado la ciudad de Rabá, había derrotado a los amonitas. O sea, el tipo le estaba yendo bien en asuntos de guerra, pero Satanás como que puso algo en su mente, dice la palabra que lo indujo a hacer algo, a contar cuántos soldados tenía. Pareciera que era innecesario hacerlo tomando en cuenta el éxito militar que él había tenido. Y el versículo 3 dice que Joab, su general, al que él le había mandado a hacer ese censo, le responde: que el Señor multiplique 100 veces las tropas. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto mi señor el rey? ¿Para qué ha de hacer algo que traiga un castigo sobre Israel? Me encanta que este hombre llamado Joab, que era el general del ejército, estaba sujeto a la autoridad del rey, ¿sí o no? El rey le mandó a hacer algo, ¿y qué tenía que hacer él? Cumplirlo, obedecerlo. Pero él, en su posición, en la posición que se encontraba, identificó que lo que su rey le estaba mandando a hacer iba a traer castigo sobre Israel. Y trató de persuadirlo, trató de decirle: rey, no es necesario que hagas eso, que el Señor bendiga a las tropas de Israel, pero ¿para qué quieres saber cuántos soldados tienes? Es decir, todos los soldados, todos ellos te sirven a ti. Y si dices vamos a la guerra, los soldados van a ir a la guerra. Con el respaldo de Dios puedes conquistar. Y Joab trató de persuadirlo. Así como cuando muchas veces nosotros vamos camino al error y el Señor utiliza personas para persuadirnos, para hacernos ver que quizás eso que estás planificando hacer no es de parte de Dios. Pero el versículo 4 dice que, sin embargo, a pesar de que Joab trató de persuadir al rey, la orden del rey David prevaleció sobre la opinión de Joab. De modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y entregó a David los resultados del censo militar. Joab, bajo obediencia, y esto es un principio muy, muy especial, y hago un paréntesis: la importancia de ser obedientes a la autoridad. Joab no estaba de acuerdo con la decisión que estaba tomando su rey y trató de persuadirlo, pero dice la palabra que fue obediente y hizo el censo militar en contra de su voluntad, pero lo hizo en obediencia a su autoridad, al rey. Yo he visto personas por allí que no son muy obedientes y que quizás necesitamos la obediencia de Joab. Obedeció a su rey. Y el censo militar resultó en esto: en todo Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército. 1.100.000 personas podían servir en el ejército. Y en Judá, que es una ciudad de Israel, habían 470.000. Es decir, que si hacemos una suma matemática, había 1.570.000 personas.
poco más de 1,5 millones de personas que estaban preparados para la guerra. Y cuando vemos esta cantidad, y recordamos que eso fue hace aproximadamente, no sé, 2,000, 3,000 años atrás, puede ser este tiempo aproximado, por decir un número, 1,500,000 soldados era mucha gente, considerada la población mundial y considerado el tamaño de lo que era Israel en aquellos tiempos. Eran muchas personas. Para que tengas una idea básica, aquí en el estado Zulia hay una población votante aproximada de 1,5 millones de personas. Es decir que Israel nada más tenía esa cantidad aproximada de personas, pero para la guerra, sin contar mujeres, sin contar niños, sin contar jóvenes. Es decir que era una nación próspera. Y dice la palabra que Joab, versículo 6, dio ese número al rey, pero no contó 2 tribus. Israel estaba compuesta por 12 tribus, es decir, lo que quizás conocemos hoy como estados. La nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus y él nada más contó 10, no contó ni la tribu de Leví ni la de Benjamín, porque le pareció detestable la orden que el rey había dado. Y él fue a contar eso, pareciera que lo hizo como por obediencia, bajo obligación, pero no de muy buena gana. Es decir que sin contar estas 2 tribus, seguramente este número de soldados era mayor. Pero Joab entendía de que esto era detestable. Y el versículo 7 nos damos cuenta que Joab tenía la razón. Dios también la consideró como algo malo, consideró aquel censo como algo malo, por lo cual castigó a Israel. De la misma manera, como Dios muchas veces considera nuestras acciones malas, así consideró aquella acción. Nosotros aquí en el país creo que censan cada 10 años, si no me equivoco, cada vez se hace un censo. Y si es necesario políticamente para saber la tasa de mortalidad, de natalidad, si la nación está creciendo, si está disminuyendo, si es como un poco importante en estos tiempos. Pero para la nación de Israel, que estaba teniendo un éxito militar importante, estaba conquistando, estaba en paz con sus enemigos, con sus ciudades vecinas, era innecesario que David contara cuántos soldados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esto nos lleva a pensar que él se iba a aferrar más a la fuerza militar que tenía, que era importante para la época. Tener más de 1,5 millones de soldados dispuestos para la guerra es una nación que es sólida militarmente, pero estaba dándole más peso a esto que al respaldo de Dios. Que así tuviera 100 soldados solamente, Dios igualmente iba a seguir dando su respaldo. Por eso podemos pensar que Dios consideró aquello como algo malo. Quiero que sigas la historia, versículo 8. Entonces David dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Él recapacita cuando se da cuenta que ha cometido un error. Y el Señor dijo a Gad: Gad es un profeta, el vidente. En la palabra de Dios creo que lo compartió en otras oportunidades, que la traducción del hebreo a lo que significa profeta muchas veces se traduce como vidente. Y el pueblo de Israel le llamaba a los profetas videntes. Un vidente es una persona que ve el futuro, es un profeta. De acuerdo a lo que dice la palabra aquí, Dios le dice a Gad, que era un profeta, un vidente, le dice: ve y dile a David que así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quiere que te imponga. Dios muy considerado. Es cuando los papás uno le dice: te meto 3 correazos, limpiáis la casa, hace los oficios, hace la tarea. Entonces uno como que toma la decisión de recibir el castigo, pero en este caso no había escapatoria al castigo de Dios. Le va a dar a elegir 3 castigos. Quiero que preste atención a los 3 castigos. Gad fue a ver a David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas. Primer castigo: 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con plaga el país y su ángel traerá destrucción en todos los rincones de Israel. Vamos a elegir nuevamente. El primer castigo: 3 años de hambre. Es bastante 3 años de hambre. Yo creo que aquí nosotros, cuando pasamos un día sin desayunar, ya llegamos al almuerzo fallo. Pero son 3 años de hambre. El primer castigo es mucho, pareciera mucho. El segundo es derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con plaga el país y su ángel traerá destrucción en todos los rincones de Israel. Al final del versículo me encanta que dice: piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. El profeta le dice: echa números, saca cuenta. ¿Sabes qué? El tema del hambre, bueno, pareciera
insignificante, pero Israel era una nación en estos momentos muy próspera, muy fructífera. Los campos estaban dando fruto y tiempo de hambre representaba que había escasez en el campo, que la tierra quizás no iba a dar su fruto. Ser derrotado por la espada de los enemigos era algo muy vergonzoso, porque David, desde que inició su reinado, había sido muy exitoso en la guerra. Él había ganado todas sus batallas y muchas veces salía con desventaja numérica y Dios le daba la victoria. Y para aquel entonces sus enemigos anhelaban, y muchos de ellos se juntaban 3 enemigos, una cantidad de enemigos para tratar de derrotar, y la fama del rey David se había extendido por la tierra, por aquellas tierras, como un rey que aún no había sido derrotado bajo la guerra, que desde que derrotó a Goliat había tenido una racha de victoria imparable, y ser derrotado por el enemigo de David, por algún enemigo, quizá iba a representar una vergüenza. Y la última opción que se le da es que Dios iba a castigar al país con plagas durante solamente 3 días. Y el versículo 13 responde David: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su compasión es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Qué visión y entendimiento tenía David de lo que era el Señor. Sabía que era un Dios de castigo, pero dijo: yo prefiero que tú me castigues a que me agarren mis enemigos, porque ellos no tienen compasión, pero tú eres un Dios compasivo. Eso es lo que dijo David: yo prefiero, o sea, estoy entre la espada y la pared, pero prefiero caer en las manos tuyas, Señor, y que tú me corrijas. ¿Y cuántas veces es necesaria esa disposición y decirle: Señor, castígame tú mejor? Sé tú el que me corrija, porque es mejor caer en las manos de Dios que caer en manos de los hombres. Y dice el versículo 14 que por lo tanto el Señor mandó contra Israel una plaga y murieron 70,000 israelitas. Mucha gente. Entonces Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se lamentó y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento el ángel del Señor se hallaba en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpiaba el trigo. Quiero que tengas una visión de este lugar, de este sitio. Más adelante lo vamos a mencionar. El ángel del Señor estaba en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpiaba el trigo. Jebuseo es un gentilicio, Araúna es un hombre, y era un lugar donde él estaba limpiando el trigo. Y dice el versículo 16, David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra. Yo quiero hacer un paréntesis también, discúlpenme los paréntesis. El ángel del Señor es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, para los que no lo sabían. El ángel del Señor, quiero que sepas esto, lo he compartido hace un tiempo. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona al ángel del Jehová, al ángel del Señor, es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y el ángel del Señor dice que David vio al ángel del Señor, estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David dijo a Dios, en medio o al borde de la destrucción, vamos a decirlo así: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Esto fácilmente podría ser una oración modelo. David reconoce que él ha sido el responsable de que 70,000 personas de su pueblo hayan muerto. Así como tú y yo muchas veces somos responsables de que personas no lleguen a los pies de Cristo, de que nuestros hijos no estén sirviéndole al Señor, de que nuestros matrimonios estén rotos y fracturados. ¿Sabes que David, cuando ve el problema, cuando ve la destrucción al borde, es donde él reconoce y dice: Señor, castígame a mí? ¿Qué culpa tiene el pueblo? Yo fui el que mandó a Joab. Joab no quería hacerlo. Joab estaba en contra de mi decisión. Y lo más lógico y coherente es que David sufriera las consecuencias de haber hecho algo en contra de lo que Dios tenía planificado para la nación. Y él reconoce eso, le dice: Señor, yo soy el culpable. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor: Señor, yo soy el culpable? ¿Cuántas veces le has dicho: Señor, mis hijos son como son, yo soy el culpable, yo soy el responsable? Mi iglesia es como es, no crece porque yo soy el responsable, yo soy el culpable. O mis conocidos, mis amigos, los vecinos de mi comunidad aún no te conocen porque yo soy el culpable.
Yo soy el que he hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y sabes que es necesario comprender que tus acciones tienen un impacto positivo y negativo en las personas que te rodean. En la posición que se encontraba David, tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios trajo como consecuencia la muerte de 70,000 personas, que es mucha gente. Aquí en el Guayabo hay una población promedio de 15,000 personas. Murieron 70,000 por tomar una decisión que era innecesaria. Él tenía que estar conforme con que Dios le había dado la victoria. Él no tenía que estar contando soldados. Mucha gente, 70,000, por una decisión que él no debió tomar. Y él dice, yo soy el que he pecado, he actuado muy mal. Y él le pide, castígame a mí y a mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Versículo 18. Entonces el ángel del Señor, que es una representación. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Jesucristo. Los que han leído el Antiguo Testamento y Jesucristo se manifiesta bajo el título del ángel del Señor muchas veces. Y el ángel del Señor dijo a Gad, ¿quién es Gad? Vamos a ver si vamos siguiendo el profeta que le había dicho a David. Ajá, si recuerdan esto, el que le anunció que iba a tener para elegir 3 castigos. Bueno, nuevamente el ángel del Señor va y le dice a Gad, dile a David que suba y construya un altar para el Señor en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpia el trigo. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Donde estaba el ángel del Señor con su espada. ¿Sí recuerdas eso? Donde estaba el ángel del Señor con su espada. Y allí le dice Dios, dile a David que vaya allá y construya un altar. Bueno, quiero decirte de qué se trata un altar. En aquellos tiempos un altar era una construcción física, generalmente hecha de rocas. Vamos a leer un versículo donde era construido de tierra, pero era un lugar que se construía como una especie de mesón, pudiera ser, hecho de rocas allí de forma rudimentaria, donde los sacerdotes y las personas que querían ofrecer sacrificios a Dios, era como ese lugar, ese mesón que ellos preparaban, donde sacrificaban los corderos, las ovejas, bueno, todo lo que ellos quisieran presentarle al Señor. Eso era para aquellos tiempos un altar. Y una característica de ese altar es que Dios mismo es quien manda a construirlo. ¿Quién fue el que le mandó a David? El ángel del Señor le dice, dile a David que vaya y construya un altar. En Génesis 35:1, Dios le dice a Jacob, le dice, ponte en marcha y vete a vivir a Betel, erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Y hay mucha evidencia bíblica de que Dios manda a sus hijos a que construyan un altar, a que lo levanten un altar. Erigir es construir. Lo hizo con Jacob, lo hizo con David en ese momento. Y hoy Dios te está diciendo, construye un altar. Así como en los tiempos de David, en los tiempos de Jacob, Dios hoy te trae este mensaje a tu vida. Construye un altar. Y dice la palabra que David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Otra característica de un altar es que cada persona lo construye para el Señor. Es algo personal. En aquellos tiempos muchas veces había un altar donde el sacerdote ofrecía el sacrificio de todo el pueblo, pero a David le manda a construir un altar a él. A Jacob le manda a construir un altar. Y a ti, como te llames, sea cual sea tu nombre y apellido, Dios te está diciendo, construye un altar. Es algo que se construía para invocar el nombre del Señor en aquellos tiempos. Tú tenías cuando dice construye, yo me imagino ellos buscando las piedras, las rocas, haciendo la forma de aquel altar, donde iban a invocar el nombre del Señor. La primera evidencia bíblica de que una persona construyó un altar fue luego del diluvio. La historia del diluvio, donde Noé construyó un arca, vino agua sobre la tierra, y luego que el agua fue bajando, dice que Noé salió del arca junto con su familia y los animales. Y en el versículo 20 de Génesis 8, luego Noé construyó un altar al Señor. ¿A quién se lo construyó? Al Señor lo construyó. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Holocaustos era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, era sacrificar animales, lo que hoy en día el Señor Jesucristo ha cumplido en la cruz del Calvario. Es el sacrificio que el Señor ha hecho, pero en aquellos tiempos era necesario presentar estos holocaustos. Así que cada persona, querido hermano, que esté en este lugar, necesita presentarle al Señor un altar, levantarle al Señor un altar. Dice la palabra que Abraham también
le levantó un altar al Señor. Dice, allí el Señor se le apareció a Abraham, Génesis 12:7. Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Dios le da una promesa a Abraham, y luego de esa promesa, entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había manifestado el Dios Todopoderoso. Así que cada vez que el Señor se manifieste en tu vida, es Dios pidiéndote que le levantes un altar, que le levantes un altar personal. Y continuamos con la historia de David. Arauna era el que estaba con el trigo, Arauna el jebuseo, se encontraba trillando, y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Y al ver a Arauna que David se acercaba al lugar, ¿qué iba a hacer David a aquel lugar? Construir un altar. No se te puede olvidar eso. Dios le había dicho, construye un altar en ese lugar donde está Arauna, y David iba a construir aquel altar. Y cuando Arauna lo ve, salió a recibirlo, y rostro en tierra se postró delante de él, en forma demostrando reverencia, porque David seguía siendo el rey de Israel, aunque se había equivocado. David le dijo, véndeme una parte de este lugar para construirle un altar al Señor, porque aquel terreno, efectivamente, ¿de quién era? De Arauna, porque estaba trabajando la tierra, y no existía la expropiación para el rey David. Él era el rey, pero él, véndeme un terreno a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Arauna contestó a David, mi señor y rey, yo se lo regalo. Mírense la reverencia que tenía este hombre, que cuando ve al rey se postró. Por tu culpa nos están matando, está la plaga esta aquí, chicos, que tú eres responsable de esta broma, y podemos caerle a piedra, pero vamos también sujeción y respeto a la autoridad de David. Y Arauna le dice, yo le regalo el terreno, mi rey, para que haga usted en ella lo que usted le dé la gana, lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Yo le regalo todo aquello. Y en el versículo 24, David estaba en contra de una actitud que muchos creyentes tienen en estos tiempos. Todo regalado. La bendición de Dios regalada, la provisión de Dios regalada, las promesas de Dios regaladas. El sacrificio al Señor, que nos lo regale, que se sacrifique el pastor orando por mí, que se sacrifiquen los que oran. Eso era lo que le estaba ofreciendo Arauna a David. Le estaba diciendo, yo te voy a regalar el terreno, te voy a regalar los bueyes que vas a sacrificar, te voy a regalar el trigo para la ofrenda de cereal, te voy a dar todo. Es más, te fueras quedado allá, yo hago el altar y yo ofrezco el sacrificio. Versículo 24. Hoy tienes que comprender esta actitud de David. Pero el rey David respondió a Arauna, eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. No tomaré nada de lo que es tuyo para dárselo al Señor. Querido hermano y amigo que está en este lugar, lo que tú le ofreces al Señor te tiene que costar y tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio. No puedes pretender ofrecerle al Señor una vida siguiéndole sin pagar el precio. No puedes ofrecerle al Señor una ofrenda sin pagar el precio. No puedes ofrecerle al Señor un tiempo que te sobre. Tienes que pagar el tiempo, tienes que pagar el precio de aquel tiempo que le estás ofreciendo al Señor. David reconoce que para levantar aquel altar, él tenía que pagar un costo. Y muchas veces estamos creyendo que caminar en fe, que seguir a Cristo es gratuito, y no es gratis. Tienes que pagar el precio de seguirle. Dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Hay algo que hacer, hay un precio que pagar. Para David ese precio era económico, era pagar el costo de un terreno, y él le dice, yo te voy a pagar lo que cueste aquel terreno, no quiero rebajas porque soy el rey, no quiero que me bajes el precio, un regateo, nada de eso, yo quiero pagar el precio, no quiero que me des vaca. Dice David, no voy a darle al Señor algo que no me haya costado. Y hoy nosotros le ofrecemos al Señor lo que no nos cuesta.
Porque madrugar para venir a la casa del Señor tiene un costo que pagar, es un precio a pagar. Ofrendarle al Señor de forma generosa y abundante es un costo a pagar. Dedicarle tiempo a la educación de tus hijos es un costo a pagar. Para David era económico, pero el costo a pagar para ti, para mí, el día de hoy puede ser tiempo que tienes que dedicarle a la lectura de la palabra. Es tiempo que tienes que dedicarle a la educación de tus hijos. Hay un costo que se debe pagar para la construcción de un altar. No puedes pretender seguir a Cristo y ofrecerle un sacrificio relajado. Ahí tienes que pagar el precio. Jesús pagó el precio. Dios pagó el precio enviando a su Hijo Jesucristo. Pudo enviar un ángel. ¿Pudo Dios agarrar una vaca, porque las vacas las creó Dios, y sacrificarla? ¿Y cuál fue el precio que pagó? Su Hijo amado, en quien tenía complacencia, fue el costo que Dios pagó por tu salvación. ¿Y qué estás pagando tú? ¿Qué precio estás pagando para presentarle al Señor una ofrenda y un altar? Hay un costo que se debe pagar, y dice el versículo 25, fue así como David dio a Arauna 600 siclos de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor, y ofreció holocausto y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor, y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y es que cuando tú pagas el precio de construirle un altar al Señor, es donde Dios se va a manifestar en tu vida. Dios manifestó haciendo encender fuego del cielo. Pero nosotros queremos que Dios se manifieste. Y a veces creemos que estamos en la posición de exigirle a Dios que se manifieste sin haber pagado el precio. De seguirle, de serle fiel, de ser obediente, de caminar en fe. Para muchos el precio a pagar son tiempos de soledad. Para muchos el precio a pagar es tristeza, es dificultad económica. Yo pago ese precio, pero sigo a Cristo y camino en fe. Pero tienes que pagar el precio. Dijo David, no voy a darle algo al Señor que no me cueste nada, porque si no, esto es fácil. Sería fácil seguir a Cristo sin pagar, sin nada, o sea, sin congregarme, sin leer la Biblia. Sigo diciendo mentiras, sigo siendo grosero, sigo tomando yo mis propias decisiones. O sea, es fácil, sería relajado seguir a Cristo. Presentarle al Señor una ofrenda de lo que me sobra. Bueno, me sobró, le doy. ¿Qué precio estás pagando cuando le ofrendas al Señor de lo que te sobra? ¿Cuál es el precio que estás pagando? No estás pagando ningún precio, estás dando al Señor lo que te sobra. Cuando te congregas, cuando te queda tiempo, ¿qué precio estás pagando? Ningún precio. Me sobró tiempo, bueno, me congrego, voy a la iglesia. Si no me quedó tiempo, pues no voy. Y a mí me ponen aprietos cuando personas se excusan conmigo diciéndome, no pago el precio por congregarme. No tengo tiempo para pagar ese precio para acercarme al Señor. Ayer yo compartía con los vecinos de la comunidad 3 de Mayo y les decía que la iglesia efectivamente es un medio por el cual nos acercamos al propósito de Dios. La iglesia no es el fin. El fin es que tú conozcas al Señor, que camines en fe. Pero la iglesia está constituida en esta sociedad como un lugar donde nos congregamos, nos acercamos al propósito de Dios, procuramos la comunión con Dios. Pero hay un precio que pagar. En lugar de yo estar en este día, 24 de diciembre, día feriado, donde muchas familias comparten, yo pude haberme quedado durmiendo en mi casa hasta tarde porque ayer estaba muy cansado. Pero pagamos el precio el día de hoy. Nos levantamos, alistamos el hogar, la familia, vámonos a la casa de Dios. Pagaste un precio hoy. Y es que hay que pagar el precio. Si vengo a vigilar, ¿cuál es el precio a pagar en la vigilia? Bueno, privarme de mi sueño, porque obviamente estar en mi cuarto con aire acondicionado y con una cama y arropadito es más cómodo,
Pero David dijo, yo no le voy a dar al Señor algo que no me cueste. Y hoy el cristiano quiere darle al Señor lo que no cueste, lo más fácil. Hay personas que se acostumbran a ofrendar. Y yo digo esto, y con mucha autoridad, y yo siempre he sido, les he enseñado como pastor la importancia de ofrendar económicamente. Pero ofrendarle al Señor es lo más fácil de la vida cristiana. Porque yo puedo dar ofrenda, pero no me congrego, no leo la Biblia, soy mal esposo, no educo a mi hijo. Nada, saco de la plata que me sobra, de la abundancia que quizás tengo, y le doy al Señor. Pero cuando Jesús invitó a sus discípulos al monte por allá a orar, ya estaba cerca su hora, sus discípulos se quedaron dormidos y Jesús les reclamó, no pudieron velar conmigo. Porque es que, querido hermano, cuando tú le presentas algo al Señor, una ofrenda económica, una ofrenda de tiempo, de evangelismo, voy a dedicar tiempo para evangelizar, aunque haya sol. Cada vez que hacemos actividad evangelística hay una logística, vienen personas a hacer esfuerzo físico. Es una ofrenda, pero te tiene que costar para que sea significativo delante del Señor y para que allí Dios se manifieste sobre tu vida, sobre la iglesia. Dice la palabra, allí construyó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Le oró al Señor y en respuesta Dios se manifestó. Envió fuego del cielo sobre el altar y Dios va a enviar sanidad, paz, consuelo a tu vida cuando tú pagues el precio de aquel sacrificio y cuando tú construyas un altar que te haya costado. Un altar es un espacio donde se invoca el nombre del Señor. En aquellos momentos un altar era algo físico donde se sacrificaban animales, pero el día de hoy el sacrificio ya fue pagado, el precio fue pagado por Cristo Jesús, pero nosotros seguimos construyéndole a Dios un altar, un espacio donde glorifico su nombre. El día de hoy le hemos levantado un altar como iglesia al Señor. Un altar, hemos invocado el nombre del Señor. Dice que David oró, Éxodo 20:24, Dios le dice al pueblo, hacedme un altar de tierra y ofrecedme sobre él vuestros holocaustos y sacrificios de comunión, vuestras ovejas y vuestros toros. Yo vendré al lugar donde os pida invocar mi nombre y los voy a bendecir. Allí viene la bendición de Dios cuando tú invocas el nombre del Señor, cuando levantas un altar al Señor, allí es donde Dios se manifiesta. Pero ese altar te tuvo que haber costado, querido hermano. No existen vacaciones para el cristiano, para la vida espiritual. Hay gente que se da vacaciones espirituales. No existe eso. No existe. O no debería existir. Sí existe, tristemente. El día de ayer, luego de la actividad, fuimos a orar a un hogar donde estaba un varón ahí atormentado por espíritus. Y yo me doy cuenta que el mal no descansa. No descansa, hermano. Yo pensaba, ¿qué hubiese pasado si no vamos a hacer esa campaña ese día? Porque es 23 de diciembre, qué molla. ¿Qué pasaría si nosotros no pagamos el precio? No se manifiesta Dios. Porque Dios está diciendo, allí donde me invoquen, yo los voy a bendecir. Cuando David levantó su altar, descendió fuego del cielo, Dios se manifiesta a través de su pueblo, a favor de su pueblo, cuando hay personas, hombres y mujeres, que tienen la disposición de construir un altar. Y un altar es un espacio donde se invoca el nombre del Señor. Y quiero motivarte a que este altar no sea el único precio que tú estés pagando. Construye un altar en tu casa. Los jueves es altar familiar, es esto. Es un lugar en tu familia, un día de la semana donde como familia te reúnes e invocas el nombre del Señor, le clamas al Señor. Allí Dios se va a manifestar. Y le estamos creyendo al Señor. Y sé que muchas familias le han creído al Señor y le están construyendo un altar. Y que no nada más sea los jueves, que sea un altar continuo. Una característica de aquel altar es que el fuego de aquel altar tiene que estar encendido para que haya sacrificio. Una llama permanente. No vas a sacrificar un animal con una leñita ahí que sopla el lobo y se apaga. Tiene que ser una llama contundente para que el sacrificio pueda consumarse. Entonces, versículo 27, el Señor ordenó al ángel que envainara su espada. ¿Recuerdas que el ángel estaba
con la espada hacia Jerusalén. ¿Recuerdas eso? No se puede olvidar la historia. Estaba en donde Araúna el Jebuseo estaba trillando el trigo, tenía la espada desenvainada apuntando hacia Jerusalén en señal de destrucción. Pero luego que David construye un altar, invoca el nombre del Señor, Dios ordena a su ángel que guarde su espada, y al ver David que el Señor había respondido, le ofreció sacrificio porque el Señor había atendido a su llamado, a su oración, a su clamor. Querido hermano, Dios se manifiesta y trae bendición cuando tú construyes un altar para Él, cuando tú invocas su nombre. Éxodo 20:24, hacedme un altar, lo voy a leer, de tierra nuevamente, y ofrecedme sobre él vuestros holocaustos y sacrificios de comunión, vuestras ovejas, vuestros toros. Yo vendré al lugar. ¿A dónde va a ir el Señor? A donde estás invocándole, donde está el altar. Aquí está el Señor, porque Él dijo, yo voy a ir allá. Y si te reúnes en tu casa, en el baño, ahí va a ir el Señor, porque ahí lo estás invocando. Y si nos vamos para el barrio 3 de Mayo a invocar el nombre del Señor, ¿para dónde va a estar el Señor? En el barrio 3 de Mayo, porque allí se está invocando. Yo vendré al lugar, dice el Señor, donde os pida invocar mi nombre, y voy a manifestar mi bendición, dice Dios. ¿Quieres bendición en tu hogar? Levanta un altar en tu hogar. En tu trabajo, levanta un altar en tu trabajo. En tu finanza, levanta un altar de tus finanzas. No te rinde el tiempo, levanta un altar al Señor de tu tiempo, de tus energías físicas. Esta semana algunos hermanos fuimos y metimos un camión de relleno a la casa pastoral y terminamos cansados, y después nos dijeron, pastor, bríndese el refresco porque estamos muy cansados. Le estamos dando un sacrificio al Señor físico. Cuando trabajamos para la obra del Señor y nos cansamos físicamente y montamos estas cornetas y levantamos lo que hay que levantar, que terminamos físicamente agotados, pero ese es el precio que en ese momento se debió pagar. ¿Y sabes qué? Dice el Señor, que cuando pagas el precio allí Dios trae bendición. Cuando lo invocas, porque lo estás haciendo para Él. Pagamos el precio del wifi, de los estrenos, de los juguetes, de la alimentación, del vestido, un precio económico, porque creemos que eso nos trae beneficio, ¿sí? Obviamente yo me compro los estrenos porque creo que con eso me voy a ver bien. Compro un trapo ahí que feo, que no me gusta. Yo compro los alimentos, invierto en eso. ¿Por qué invierto? Porque entiendo que los alimentos es algo necesario para mí, para mi familia. Salgo a cenar, a comerme un helado porque siento que es un tiempo que me va a traer satisfacción, tiempo de compartir. Invertimos en lo que creemos que nos va a traer remuneración y va a llenarnos de satisfacción. Págale el precio al Señor, que la bendición de Dios vale más que toda inversión que tú puedas hacer fuera de Él. Allí dice el Señor, donde yo les pida invocar mi nombre, yo los voy a bendecir. Quiero que te pongas de pie y le oremos al Señor. Saltemos su nombre. El día de hoy le hemos construido un altar al Señor. Le hemos cantado. Esta semana ha sido una semana muy especial, hemos orado. Le decía ayer a un hermano, ayer el sol estaba potente y ha sido una semana nublada, y le oramos al Señor, Señor, queremos el sábado que ese sol esté implacable, para que no haya excusa para que no le sirvamos. El Señor respondió, hubo un clima favorable para lo que fue la última actividad de evangelismo, de campaña. ¿Por qué? Porque como le invocamos, el Señor responde. Como se pagó el precio de venir, algunos lo pagamos, de venir a la casa de oración en horas de la madrugada, levantarnos más temprano, venir. Muchos salen de aquí a trabajar. Pero hay un precio que pagar, hermano. Hay un precio que pagar en la educación de tus hijos. Quiero que le tomes la mano a tu hermano. Hay un precio que pagar para que la iglesia siga avanzando y siga creciendo. En cuanto a lo económico, hay un precio económico que pagar. Hay un desprendimiento de lo económico que tiene que existir para que tú le ofrendes al Señor de forma generosa y abundante. Es así. Porque si le das al Señor, le ofrendas lo que te sobra o cuando tienes, no estás pagando el precio. Dios no va a traer bendición. No está la bendición de Dios cuando hay mezquindad. Quiero que cantemos una alabanza al Señor.